¿qué se necesita para que nuestro país estuviese mejor? Si yo le dijera, a ver, piense, ¿qué se necesita para que el Perú esté mejor? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Ah? ¿No escucho? Por la mascarilla, tiene que hablarme más fuerte. Un buen gobierno, un hombre temeroso de Dios. ¿Qué más necesitaríamos? ¿Ah? Que se acabe el COVID ya de una buena vez. Si nosotros queremos arreglar algo, primero tenemos que identificar cuál es el problema. Y luego, en base a eso, tenemos que tratar de encontrarle una solución. Pues como algunos de ustedes lo mencionaron, yo también tengo aquí algunos ejemplos de lo que yo creo que pudiese suceder para poder mejorar esta nación. Quizás una nueva clase política. Creo que más de uno está cansado de la clase política que tenemos y por ahí incluso hay algún revolucionario estaría proponiendo incluso eliminar el Estado, que sería lo peor que se puede hacer, dicho sea de paso. Pero pues eso refleja que hay un problema en cuanto a lo que es la política, el gobierno de nuestra nación. Quizás para otros la solución sería más recursos. Si de repente encontráramos, no sé, una mina o una reserva de petróleo como tienen otros países y fluyeran los petrodólares, aunque no sé si eso sería la solución porque ya Perú tiene bastante riqueza en cuanto a recursos naturales. Pero puede ser. Quizás algunos sugieran mejor educación. Necesitamos que nuestra niñez y nuestra juventud sean mejores preparados para que tengamos un mejor mañana. Puede ser. Otros están pidiendo leyes más duras, más radicalismo en cuanto a la ley. Estamos incluso a las puertas, no estoy seguro si se aprobó o no, para que se declare en estado de emergencia el Callao por tanto asesinato que está habiendo todos los días. Y mucha gente está pidiendo incluso que el mismo ejército, la marina, patrulle en las calles. Porque escuchar de sicariato ya es una cuestión, amado hermano, no es si hoy vamos a recibir una noticia de sicariato sí o no, sino cuántas noticias de sicariato vamos a recibir el día de hoy. Si nosotros queremos mejorar al Perú, entonces tenemos que identificar cuál es el problema y luego buscar si tenemos la capacidad de encontrar una solución, si tenemos la capacidad de mejorar la situación actual. Ahora, subamos un poquito la escala. Si pensamos no solamente en el Perú, sino a nivel universal, ¿cuál sería el principal problema que tiene la humanidad en sí mismo? ¿Pobreza? ¿Mala distribución de los bienes? Quizás esa sea la solución. El problema del COVID, que estamos ya casi 2 años en medio de una pandemia. ¿Cuál será el problema a nivel mundial? Hoy vamos a estar estudiando justamente eso. ¿Cuál es el principal problema que tiene el hombre y qué ha venido a hacer Jesús para resolver ese problema? Nuestro pasaje está dividido en 2 partes. Por un lado está la sanidad de la suegra de Pedro y por el otro lado está la sanidad y liberación de muchísima gente que se agolpó a la puerta de la casa donde estaba Jesús. Vamos a seguir esta doble división para que nosotros podamos ver lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Comencemos viendo lo que yo he titulado una tierna preocupación por una persona. Recordemos un poquito el contexto, de dónde venimos. Recordemos que es un día de reposo. Eso comenzó en el capítulo 1, versículo 21. Es un día de reposo, un sábado, y Jesús ha ido a la sinagoga con sus 4 discípulos, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. En la sinagoga, él habló a la gente y la gente quedó admirado de la doctrina que tenía. Pero en ese momento un endemoniado comenzó a manifestarse allí donde ellos estaban y Jesús con una palabra lo mandó a callar y a liberar. Y la gente quedó todavía más asustado.
de la doctrina que él traía, porque aún los demonios lo escuchaban y le obedecían. Así que ese mismo día, todavía no ha terminado el día de reposo, es como que nosotros estemos en la mañana acá en el culto y entonces decimos, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos todos a la casa de Carlitos a comer. Así Jesús se fue con sus discípulos a la casa de Simón para poder comer juntos o para poder estar juntos. Y cuando llegan a la casa de Simón, se encuentran una necesidad. ¿Qué es lo que está sucediendo en la casa de Simón? Su suegra está enferma. Simón, que también es llamado Pedro, ¿no es cierto? Así que podemos decir que la suegra de Pedro está enferma. Ahí está no, esta no es la suegra de Pedro, es esta otra de acá. Ok. La suegra de Pedro está enferma, está con fiebre. Y aquí de repente algunos de que tengamos nuestra tradición católica, nos escandalizaremos y diremos, ¿Pedro tenía suegra? ¿El primer papa tenía suegra? Sí y no, o sea, Pedro no es el primer papa, dicho sea de paso, pero sí tenía suegra. Es más, Pablo nos dice que Pedro acostumbraba llevarla a los viajes misioneros, no a la suegra, a la esposa. En 1 a los Corintios capítulo 9 versículo 5, Pablo nos dice que Pedro llevaba a su esposa a los viajes misioneros. Pero ahora esta mujer está en cama, la suegra de Pedro, y tiene una fuerte fiebre. Cuando hay fiebre, ¿qué hay? A ver, mamás del mundo, ustedes lo saben bien, cuando su hijo tiene fiebre es porque hay una infección. Hay una infección, hay algún tipo de infección que tiene esta mujer que no la deja, que es algo grave. Y a tal punto se nos quiere subrayar la gravedad de esta infección que nos dice que esta mujer estaba en cama. Y quizás usted diga, pues sí, obviamente, si yo estoy enfermo y vienen visitas a mi casa, yo me quedo en mi cama. Sí, pero en aquel tiempo no funcionaba así. En aquel tiempo la costumbre era que el anfitrión salía y atendía a sus invitados así estuviese mal. Así, no como nosotros, ¿no? Que a veces somos medios cobardones y hacemos hasta la mímica como para que no acercar. No, esta persona, la suegra de Pedro, estaba realmente mal, a tal punto que ella no podía atender a sus visitantes. Entonces, nos dice la historia en el versículo 30, que le hablaron de ella a Jesús. Lucas, un pasaje paralelo, en Lucas 4:38 nos dice que fueron Simón y Andrés. Obviamente, tiene lógica, Simón era el yerno, Andrés era el hermano de Simón, y le rogaron a Jesús por ella. Es curioso que este ruego, esta petición venga después de lo que ellos vieron en la sinagoga. Puede ser que esa mañana ellos ya hayan visto a la suegra de Pedro enferma. Y cuando vieron lo que Jesús hizo con el endemoniado, entonces dijeron, wow, voy a pedirle entonces que sane a mi suegra. Ahora, ¿por qué la suegra de Pedro está enferma? No se nos dice en el pasaje, pero según el pensamiento judío de la época, ellos hubieran llegado a pensar, un pensamiento que también es hasta cierto punto normal hoy en día, que ella estaba enferma por culpa de algún pecado que ella hubiera hecho. En otras palabras, ella está en cama porque seguramente ha hecho algo y en castigo o en consecuencia le ha venido esa enfermedad. Así hasta el día de hoy era el pensamiento judío de la época y es el pensamiento que muchas veces, incluso nosotros como creyentes, podemos creer que una persona está enferma por culpa de su pecado. Pero eso no siempre es así. Es cierto que en ocasiones el pecado de una persona puede traerle enfermedades, claro que sí, pero no son todos los casos.
Usted se recordará que en Juan se nos narra la historia de un joven que es ciego de nacimiento. Y cuando los discípulos se le acercan al Señor Jesús y le dicen, Señor, ¿y quién pecó, él o sus papás para que naciera ciego? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No fue ni él ni sus papás. En otras palabras, su ceguera no era por causa de un pecado en específico, ni de él ni de sus padres. Amados hermanos, no necesariamente la enfermedad viene a causa de un pecado particular de la persona enferma. Mismo caso pudiéramos pensar con respecto a Pablo, suponiendo que cuando él le dice, Señor, quítame el aguijón de la carne, ese aguijón que tú me has puesto, suponiendo que era una enfermedad o por lo menos era una aflicción, pero esa enfermedad no le vino a Pablo por causa de un pecado. Al contrario, vino para que Pablo pudiese ser más fuerte espiritualmente, porque luego lo que el Señor le dice es, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero si bien es cierto, la enfermedad de la suegra de Pedro no se la podemos atribuir a un pecado de ella, lo cierto es que toda enfermedad es consecuencia del pecado del hombre, de manera general. Usted recordará que cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, ¿cómo lo creó? Perfecto. ¿Había enfermedad? No. ¿Había muerte? No. No había nada de esto. Es solamente después de la caída que el hombre entonces queda encadenado al pecado y queda entonces condenado a sufrir enfermedades hasta llegar al punto de la muerte. Cuando vemos aquí entonces a Jesús delante de esta mujer enferma, lo que estamos viendo es a Jesús teniendo que lidiar con las consecuencias del pecado del hombre, con las consecuencias de lo que el pecado ha producido en nosotros los seres humanos. Una de esas consecuencias que el pecado ha traído sobre la raza humana es que nos enfermamos. Y Jesús tiene que lidiar con esas consecuencias. Luego Jesús sana a la mujer. Él escucha el ruego de sus discípulos y se dirige a donde estaba la suegra de Pedro recostada. Él escucha la petición de ellos y va para sanar a la suegra de Pedro. Y podemos decirle que la sana con autoridad. Según el tipo de infección que tuviese, acercarse era una situación muy peligrosa. ¿Usted sabe por qué se nos está mandando distanciamiento social? ¿Usted sabe por qué debemos usar mascarilla? Justamente porque el COVID es una enfermedad infecciosa. Comienza infeccionando las vías respiratorias. Y cuando hay una enfermedad infecciosa y tú te acercas, puede ser y es muy probable que termines enfermo. Pero aquí tenemos a Jesús acercándose a esta mujer sin mascarilla, sin nada, porque él, yo no le quiero decir que usted haga lo mismo, hermanos, quitémonos todas las mascarillas. No. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy diciendo eso? Porque Jesús se está acercando a esta mujer como el rey de la creación. En otras palabras, Él se está acercando en su título divino como el Señor sobre todas las cosas. Él está por encima de cualquier bacteria, de cualquier virus que pudiese tener esa mujer. Tú y yo no estamos en esa condición, así que no se la juegue. Pero Él se acerca delante de esta mujer enferma como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas nos dice que se inclina hacia ella. Esta era una forma que un médico usaba para atender a un paciente.
Pero Jesús no es médico. Él no lleva un estetoscopio para escuchar su corazón o su respiración. Él no lleva un paquete de pastillas o una inyección en su mano. Él lo que viene a hacer con la enfermedad es a reprenderla. Él viene delante de esta mujer y reprende a la enfermedad. Ahora, quiero aquí aclarar. La enfermedad de esta mujer, esta fiebre, no era un espíritu de fiebre. No. La enfermedad de esta mujer era causada por o virus o bacterias. Pero Jesús la reprendió de la misma manera que Jesús reprendió la tormenta. No existe un espíritu de tormenta. Pero Él reprendió la tormenta porque Él es el Señor sobre la creación. ¿El agua, el viento es parte de la creación? Sí. Y Jesús tiene autoridad sobre ella. ¿Los virus y las bacterias son parte de la creación? Sí. Y Jesús tiene poder sobre ellas. Jesús entonces reprende a la enfermedad. Él está por encima de todo virus y bacteria que pudiera tener esta mujer. Y entonces esos virus y bacterias, hoy nosotros bajo la ciencia médica entendemos esto ya a un nivel mucho más médico que lo que ellos entendían. Ellos lo que vieron es que la fiebre la dejó. Nosotros podemos entender que médicamente hablando, Jesús mandó a secar todas cualquier virus y bacteria que hubiese estado allí. Ahora, sanar de una infección es algo imposible. ¿Cuántos han tenido alguna infección acá en su vida? Me sorprendería que usted nunca haya tenido algún tipo de infección. Todos hemos tenido algún tipo de infección, que es la muela, que se me infectó el ojo, la garganta, ¿no es cierto? Todos hemos tenido infección. ¿Y sanar es algo sobrenatural? En sí mismo no, el cuerpo Dios lo ha preparado para que comience a combatir el virus y la bacteria y termina usualmente sanando, aunque sí es cierto que te puedes morir de una infección. Y en aquel tiempo era todavía más normal morirse de una infección. Pero la diferencia es que cuando tú y yo sanamos de una infección, necesitamos tiempo. Tú comienzas tu tratamiento médico hoy y sales hoy de la infección. No, necesitas. Por eso te dicen, tome el antibiótico por 3 días. Y ahí estás tú con el dolor de estómago, porque usualmente los antibióticos son fuertes, pero te tienes que tomar 3 días. No es que la pastilla cae el estómago y ¡pluf! Sanado completamente. No funciona así. Ni siquiera con la ciencia médica actual, alguien puede hacer lo que Jesús hizo. El relato se encarga de mostrarnos, mire conmigo el versículo 31. Entonces se le acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Los milagros de Jesús fueron así. No fue un tratamiento médico. Fue algo inmediato. Esto es algo que hace Jesús y que nadie, ninguno de los milagreros que podemos ver hoy, puede reproducir. Llegar a sanar a una persona donde inmediatamente después, en el segundo después de cuando hace algo, esa persona está 100% bien. Eso es algo que solamente el Señor Jesús hizo. Los milagros de Jesús mostraron su poder, su autoridad. Recuerde que estos milagros están puestos aquí para que nosotros veamos y digamos, ciertamente Él es el Hijo de Dios. Ciertamente este hombre es quien dice ser. Para eso están los milagros repartidos en los evangelios. Pero Jesús no solamente les sana con poder, también les sana con amor. Obviamente resulta evidente en el mensaje que hay poder de Dios, pero también hay amor de Dios. Muchas veces nosotros nos quejamos de que los médicos son fríos, ¿no? No todos los médicos, no quiero decir que todos los médicos sean así, hay muchos muy cariñosos, muy humanos,
pero por ahí hay uno que otro médico que cuando te tiene que decir algo fuerte, te lo canta y punto. Que tú te quedas así como... Jesús se acercó a esta mujer con mucho cariño y compasión. Jesús no fue frío con ella. Marcos nos dice que la tomó de la mano. Un detalle importante que incluye Marcos: acercarse y tomar de la mano. Amado hermano, pregunto, ¿usted no extraña a lo largo de estos 2 años de pandemia ese contacto que antes teníamos? Lo extrañamos. Poder ver a una persona en la cual no vivimos con él, pero era abrazarlo y decirle, te quiero. Ahora tenemos que hacer así. ¿No es cierto? Jesús tuvo ese contacto que formaba parte de el amor. Es más, al final de este mismo capítulo 1 de Marcos vamos a ver la historia de un leproso al cual toda la gente huía del leproso. El leproso tenía que vivir excluido de la comunidad. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Va y lo toca también. Amor. Amor hacia el que está necesitado. La enfermedad puede deshumanizar a la gente, pero el trato de Jesús nos muestra que nosotros tenemos que amar al que está necesitado. Esto del amor lo vamos a seguir viendo en nuestro segundo punto, por eso no lo quiero seguir ampliando. Pero ya vimos que Jesús sanó a esta mujer con una fiebre y la liberó. Muestra eso que Jesús es el Hijo de Dios que se nos viene diciendo desde el principio de este capítulo. Pero ahora, ¿podrá Jesús hacer algo con un ejército de enfermos? ¿Tendrá límite su poder? Ahí viene la segunda historia. Segundo punto, yo lo he llamado una poderosa preocupación por muchas personas. Entramos en el contexto. Nos dice el versículo 32 que cuando llegó la noche, seguimos ese mismo día para nosotros, ese mismo día, sábado en la noche, pero para los judíos ya era un nuevo día. Los judíos cuentan los días de atardecer a atardecer. El día de reposo para ellos comienza el viernes a la caída del sol, aprox 6 de la tarde, y termina ¿cuándo? Sábado a la caída del sol, 6 de la tarde. Nos dice que entonces estamos ese día sábado para nosotros, pero para ellos ya era el primer día de la semana. Ese día cuando cae el sol, nos dice el versículo 32. Cae el sol y Jesús, ¿qué ha hecho ese día sábado? Ha predicado en la sinagoga, ha sanado al endemoniado de la sinagoga, ha sanado a la suegra de Pedro. ¿Qué harías tú después de un día así? Amados hermanos, si yo con este mensajito, y créame que yo estoy seguro que ahora en la tarde voy a caer rendido. Y tengo que reconocer que muchas veces me cuesta, cuando estoy en un estado tan cansado, atender y ayudar a otra persona que venga a pedirme. Si pudiese repasarlo para el viernes, para el lunes, perdón, sería incluso mejor, aunque valgan verdades. O sea, no puedo decir ni que nunca lo he hecho, ni que siempre lo hago. Soy débil en ese sentido. Pero aquí vemos al Señor Jesús haciendo algo que a mí me llama la atención. En su lugar de una noche de descanso, Jesús lo que encuentra es un ejército de enfermos y de endemoniados. Ese día que el Señor ya había tenido bastantes cosas que hacer, en medio del momento que quizás hubiese sido para Él o para estar con sus discípulos, encuentra que hay decenas o incluso quizá cientos de personas. El texto lo que nos quiere decir o lo que trata de transmitir en griego es que le traían y le traían y le traían.
O sea, no era que simplemente tenía un grupito afuera y los atendió y ya, listo. Sino que cuando estaba avanzando con ese grupito venía otro grupo más y otro grupo más y otro grupo más. Si, amado hermanos, yo a veces con una sola consejería termino bien cansado. Imagínate lo que es tener una fila de personas. Admiro la capacidad de Jesús. No solamente la capacidad de sanarlos, sino su capacidad de amarlos, de cuidarlos. Jesús por eso sobresale en su amor. Jesús recibió a la multitud a pesar de que la inmensa mayoría de ahí no iban buscando a Jesús porque Él fuera el Mesías. La gran mayoría de la gente que iba a buscar a Jesús no les importaba que Jesús fuera el Mesías, el enviado de Dios, no les importaba la vida eterna, lo único que ellos querían era estar bien en ese momento. Es como aquellos hombres que fueron saciados con los panes y los peces y a la mañana siguiente querían seguir comiendo. Lo único que les satisface, lo único que quieren es que se les satisfaga el hambre que tienen allí. No les interesa la vida eterna. Y Jesús lo sabe bien. Jesús sabe perfectamente la motivación de todas estas personas. Pero aún así está dispuesto a recibirlos. Está dispuesto a aceptarlos. Lucas 4:40 nos dice un detalle asombroso. Nos dice que Jesús puso la mano sobre cada uno de ellos. Poner la mano no es algo así frío de pa, y punto. Poner la mano acá tiene que ver con darse un tiempo para cada uno de ellos en particular. Jesús no estaba haciendo las cosas al por mayor. No era que, ¿cuántos tienen dolor de cabeza? Levanten la mano, sanidad para ustedes. Ahora, ¿cuántos tienen dolor de muela? Levanten la mano, sanidad para... No, era un acercarse y decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Amado hermano, tú puedes hacer eso con uno quizá. Ya 2, 5. Bueno, ya pastor, con 10. Con 50 ya se va poniendo cuesta arriba. Ahora imagínate con cientos. Y manifestarle el mismo amor al primero que al último. ¿Saben? Me hizo gracia porque mientras estudiaba esto recordé una película que vi hace muchos años. No es una película cristiana, pero trata de un hombre que por un tiempo recibe los poderes de Dios. Pero también recibe las responsabilidades de Dios. Y dentro de sus responsabilidades estaba el escuchar las plegarias, las oraciones de una ciudad. Y esta persona hizo lo que yo pienso que también me pudo haber pasado a mí. No aguantó por estar escuchando y escuchando y escuchando y escuchando que dolor. Amado hermano, emocionalmente eso debe ser doloroso, estar expuesto a tanta gente sufriendo. ¿Tú has visto lo que es estar en un hospital? ¿Cómo entra la gente con dolores, quizás con algo atravesado o quizás heridas abiertas, tumores, cánceres? Todo eso, estar expuesto a todo eso emocionalmente es muy demandante. Pero el Señor estaba allí con ellos. Por eso es que Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice que tenemos nosotros un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Él se compadece de nosotros. Por eso el versículo siguiente, 4:16, nos dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para que nosotros alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Jesús sobresale en su amor por la multitud. Pero también no podemos dejar de lado que sobresale en su poder. Debe haber sido horrible ver un mar de personas enfermas y endemoniadas.
Ya hablamos que la enfermedad es consecuencia del pecado. Y el endemoniamiento también es consecuencia del pecado. Nuevamente, no necesariamente del pecado de esta persona, pero ciertamente es consecuencia del pecado. Ahora, déjeme aclarar esto. Efesios capítulo 2, versículo 2, nos dice que toda la humanidad vive esclavizada a Satanás. Toda la humanidad. Nosotros vivimos, según Efesios 2, en pecado, haciendo la voluntad de Satanás. Todos. Pero no todos son endemoniados. Este pasaje nos deja en claro que habían enfermos y endemoniados. No todos los enfermos están endemoniados. ¿Todos los seres humanos están bajo el poder de Satanás por naturaleza propia? Sí. ¿Son endemoniados todos? No. Los endemoniados que encontramos en las Escrituras son casos muy particulares. Son personas que todo su control de su ser ha sido cedido a Satanás. Ha sido cedido a algún espíritu inmundo. No son simplemente personas que hacen lo malo como cualquier otra persona de a pie en el mundo. Son casos muy especiales y únicos. Es más, estos casos de endemoniados se han quedado restringidos a lo largo de la historia de la iglesia, se han quedado restringidos solamente para la etapa de Jesús y de los apóstoles mientras ellos estuvieron vivos. Pero por más de casi 2000 años, hasta que llegó el movimiento carismático a el siglo pasado y el movimiento pentecostal, es que encontramos que hoy se vuelve a hablar de personas endemoniadas, cuando en realidad la gran mayoría de ellos no son endemoniados. No son endemoniados. Cuando estamos hablando acá de endemoniados, estamos hablando de un nivel que usted y yo no hemos visto. Una persona endemoniada está bajo el directo control de Satanás. Ahora tenemos otro enfrentamiento entonces. Ya Jesús mostró que Él puede con las enfermedades. Virus, bacterias, lo que sea, Él lo manda. Pero ¿qué con el mismo demonio? ¿Podrá el Hijo de Dios hacer algo? Mira lo que dice el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Muchos acá no es casi todos, muchos acá tiene que ver con todos y que eran muchísima gente. Echó fuera muchos demonios y no les dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El texto nos dice que Jesús echó fuera los demonios. Jesús echó fuera los demonios de toda esta gente. Nos dice Mateo capítulo 8 versículo 16 que lo hizo a través de la palabra. La misma palabra que nos trae las buenas nuevas es la misma palabra que traían estas personas liberación. Y lo que nosotros tenemos que ver acá es el poder de Jesús sobre el reino de las tinieblas. El endemoniado no es otra cosa que una expresión del reino de las tinieblas en la humanidad. Y Jesús pudo hacer algo por liberar a esas personas. Amado hermano, entiende lo grande que es esto. Si Jesús no hubiera podido liberar a esos hombres, ¿qué hubiera podido hacer con nosotros de liberarnos del poder de Satanás, del pecado? No hubiera podido hacer nada. Pero la muestra de su autoridad y de su poder es que Él liberó a esos hombres. Reparó lo que el pecado había causado en ellos. Incluso nos dice que los demonios querían hablar. Lucas nos dice que los demonios decían,
tú eres el Hijo de Dios. Pero lo reprendía para que no hablaran. Esto nos muestra que Jesús tiene el poder aún sobre los demonios. Quiero ir a esto. Recuerda que Jesús es el rey que está viniendo a traer el reino de Dios. El reino de Dios involucra tener que hacer algo con el pecado del hombre. Porque es que el reino de Dios, el ser humano salió del reino de Dios en el huerto del Edén por causa de su pecado. Y Jesús va a tener que hacer algo. El mayor problema de la humanidad no es la falta de dinero, no es la falta de educación, no es la falta de nada. El mayor problema del hombre es el pecado. Y si queremos que la humanidad esté bien, Jesús tiene que hacer algo sobre ese problema. Y Jesús lo va a hacer en una cruz. Recién estamos comenzando la Odisea, pero todos sabemos a dónde se dirige este relato. Aquí Jesús está enfrentándose a algunos efectos del pecado en la humanidad, enfermedad, demonios. Pero un día va a llegar a la médula misma del problema, en la cruz. Él va a vencer al pecado. Él va a vencer el reino de las tinieblas. Él va a vencer los poderes de los malignos. Él, como ha enfrentado la enfermedad. Amado hermano, quizás usted me diga, pero Jesús, ¿me sana o no me sana en mis enfermedades? Déjame decirte, como ya lo hemos dicho en otros momentos, que si Jesús no te sana ahora en esta vida, tranquilo, porque está prometido que cuando Él venga en su reino, ya no va a haber ni enfermedad, ni dolor, ni lágrimas. Nosotros no tenemos que vivir la vida esperando, Señor, sáname, 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 porque ciertamente este cuerpo es polvo y al polvo volverá. Si Dios nos sana, gloria a Dios. Yo no digo que no lo pidas, pídelo. Pero ¿y si Dios no te lo concede? No te preocupes, porque este cuerpo tarde o temprano volverá al polvo. Pero cuando el Señor regrese, se nos ha prometido un cuerpo nuevo, semejante al de Él, sin enfermedad, sin dolor, sin envejecimiento. El calvo tendrá pelo. No se nos caerán los dientes. No lo decía por ti, Carlitos, ¿por qué? No se nos cae. Tendremos un cuerpo diferente. Pero todo eso es secundario, porque ¿sabes qué es lo más importante? Que la comunión con Dios se restableció. Que lo que se perdió en el huerto del Edén se alcanzó en la cruz. Todos estos milagros de sanidades y de liberaciones, lo que debe hacer para nosotros es hacer que levantemos la vista y decir, ciertamente Él es el Hijo de Dios. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que, amado hermano, nosotros hoy tenemos que utilizar los milagros bíblicos para levantar nuestra mirada a Él y decir, Señor, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Reconocerlo en nuestro corazón, entregarle nuestra vida. Él es el único que va a poder resolver el hueco grande que de verdad tiene tu vida. El gran problema que hay dentro de ti, que se llama pecado. Él es el único que lo va a poder resolver. ¿Sabes, amado hermano? Si nosotros viviésemos como mucha de esta multitud que estuvo delante de Jesús, que recibió un milagro, pero que nunca más lo siguió, de nada nos serviría. ¿De qué te sirve que si tú tienes una infección, Dios te sane y luego te vayas al infierno? ¿De qué te sirve que de repente has estado con una enfermedad terminal y Dios hace un milagro, sana tu cáncer y terminas en el infierno? ¿De qué te sirve? Hay algo más importante que las cosas terrenales. Si nosotros levantamos nuestra mirada y ponemos nuestros ojos en Jesús, porque Él es el Rey de Dios que vino a hacer algo.
cuando nadie podía hacer nada, Jesús vino a hacer lo que se tenía que hacer. Nosotros tenemos todas las evidencias para poner nuestra mirada en Él. Pero antes de terminar, quisiera también apuntar a una aplicación hacia todos nosotros. El poder del Señor sobre las enfermedades, gloria a Dios. Pero tú puedes hacer algo, quizás no para sanar la enfermedad, pero sí para acompañar al que está enfermo. ¿Sabes? La compasión, la misericordia, el ver al que está enfermo y acompañarlo en el momento de dolor, es algo que podemos hacer. Quizás tú no lo puedas sanar, pero lo puedes amar. Sobre todo a la gente que la sociedad rechaza. Tú puedes acercarte y tratar, hasta donde te sea posible, de aliviar el dolor de esa persona. Pero si tú vives como la sociedad, porque para la sociedad el necesitado es como un fantasma invisible, preferimos no ver al que está ahí en la calle pidiendo, preferimos voltear la cara para otro lado. No, amado hermano, lo primero que podemos hacer es no haciéndolos invisibles, viéndolos, hablando, atendiendo. Cada uno según las posibilidades, pero todos podemos hacer algo por aliviar el dolor que hay en este mundo. Todos. Nadie es lo suficientemente pobre como para que no pueda hacer algo por otra persona. No es falta de recursos. ¿Sabe lo que es falta? De deseo. Pero si tenemos un Señor tan misericordioso y bondadoso, que al enfermo ayudó, al endemoniado liberó con misericordia y con amor, ¿nosotros no somos sus discípulos? ¿Sabe lo que implica la palabra discípulo? Que lo que tú ves hacer a su maestro, lo haces. ¿Qué vemos hacer aquí a Jesús? Amar al que está necesitado. Yo sé que usted me va a decir, pero pastor, yo no lo puedo sanar y no te estoy pidiendo que lo sanes. Dios es el que sana, si Él desea. Pero tú lo puedes amar. Cuídalo, sosténlo. Porque también recuerda que algún día, quién sabe, Dios no quiera, pero tú puedes estar en la misma situación. ¿Cómo te gustaría que te trate la gente? ¿Que te ignoren? ¿Que te dejen en el WhatsApp como visto, pero nunca te respondieron? No, amado hermano, podemos hacer.